Hola, soy Erika Benítez. El día de hoy vamos a continuar con la clase 4 del módulo 2, Estructura y componentes de la Vía Láctea. En la clase de hoy vamos a revisar las componentes de la Vía Láctea, después pasaremos a explicar la estructura espiral, posteriormente rotación diferencial y finalizaremos con el tema de curva de rotación. Las componentes de la Vía Láctea. Las evidencias más recientes apuntan a que nuestra galaxia es de tipo espiral. Tiene una masa de 2 por 10 a la 11 estrellas. Esto quiere decir cientos de miles de millones de estrellas. Si pudiéramos verla desde fuera, encontraríamos que está compuesta de lo siguiente: un disco galáctico, bulbo y barra, el centro galáctico, brazos espirales, halo galáctico y una corona de gas. Todas las componentes de la Vía Láctea orbitan alrededor del centro y están unidas por la gravedad. Vamos a hablar un poco de poblaciones estelares. Esta idea, concebida por el astrónomo alemán Walter Baade en 1944, ha resultado realmente útil. Estudiando Andrómeda, este astrónomo notó que sus brazos estaban poblados por estrellas azules, las cuales llamó de población 1. En otras partes, como en el halo, notó que había preferentemente estrellas rojas, las cuales llamó de población 2. Las estrellas de población 1, entonces, son aquellas que son muy jóvenes, se mueven con órbitas circulares alrededor del centro galáctico. Las edades son de unos cuantos millones de años. Se encuentran en la región del disco de la galaxia y tienen alta metalicidad, aproximadamente del 2 al 4%. Las estrellas de población 2 son viejas, con edades aproximadamente de 15.000 millones de años. Estas estrellas son muy pobres en metales, y se dice que son de baja metalicidad. Sus órbitas son excéntricas. En general se encuentran en el halo y en el disco de la galaxia. Un concepto moderno de poblaciones estelares es aquel en el que consideran estas poblaciones como subsistemas dentro de la galaxia que se distinguen por su distribución de densidades, por su cinemática, por sus abundancias químicas y también por sus historias de formación. Pueden ubicarse en un mismo espacio. Esto se conoce como coespacialidad. Vamos ahora a hablar de una de las componentes más importantes de nuestra galaxia, el disco galáctico. El disco tiene una estructura aplanada. Su diámetro es aproximadamente de 120.000 años luz. Tiene un grueso de 300 parsecs o equivalentemente 1.000 años luz. Contiene estrellas de población 1 y población 2. En el disco encontramos grandes cantidades de gas y polvo y también sitios de formación estelar. Las estrellas y el gas que se mueven en órbitas circulares alrededor del plano galáctico son típicamente estrellas jóvenes. Y también encontramos que los sitios de formación estelar están asociados a los brazos espirales de la galaxia. El disco se divide en dos regiones, una conocida como el disco delgado, que tiene un grueso aproximadamente de 1.000 años luz, y esto es por arriba y por debajo del plano medio de la galaxia, y otro que es el disco grueso, que tiene un grosor de 3.500 años luz. Esta división tiene que ver con el tipo de estrellas y del tipo de cinemática asociada en estas dos divisiones del disco. La luminosidad global del disco de nuestra galaxia es del orden de 15 a 20.000 millones de veces la luminosidad del Sol. La masa del disco es aproximadamente 6 por 10 a la 10 masas solares y esto es 60.000 millones de veces la masa del Sol. Ahora hablemos del diámetro del disco. En la figura mostramos el disco y su extensión, que como hemos dicho es aproximadamente de unos 120.000 años luz. En esta figura se nota como un punto amarillo la posición del Sol y notamos que el Sol está fuera del disco, de la región principal del disco, sobre uno de los brazos espirales no tan formado como otros, como vamos a ver más adelante, conocido como la espuela de Orión. Ahora veamos la componente conocida como bulbo galáctico. Tiene un tamaño de 6 por 4 kiloparsecs o, de forma equivalente, 20.000 por 13.000 años luz. Tiene una forma que asemeja a un balón de americano, es decir, es elipsoidal. El bulbo contiene ambos tipos de poblaciones estelares. Las estrellas de población 2 están muy lejos del centro. El bulbo contiene gas y polvo, especialmente en la región central, donde se lleva a cabo la formación estelar.
Las órbitas de las estrellas son azarosas, pero la rotación neta es alrededor del centro galáctico. Tiene un anillo de gas y polvo cerca del núcleo. La luminosidad del bulbo es de aproximadamente 5 por 10 a la 9 luminosidades solares, es decir, 5.000 millones de veces la luminosidad del Sol. La masa estimada del bulbo es de 2 por 10 a la 10 masas solares, es decir, 2.000 millones de veces la masa del Sol. En la figura se ve que el bulbo es asimétrico. El lado izquierdo se ve más grande porque está más cerca que el lado derecho. A continuación, hablemos del halo galáctico. El halo galáctico tiene una forma esférica y es un poco aplanado. Es rico en estrellas de campo, pobres en metales y con movimientos azarosos. La masa de estrellas visibles del halo es del orden de 10 a la 9 masas solares, es decir, 1.000 millones de veces la masa del Sol. En ese lugar encontramos cúmulos globulares, que como recordarán son de población 2. El halo visible tiene un radio de 20 kiloparsecs o 65.000 años luz aproximadamente. Tiene gas a temperaturas del orden de 10 a la 6 grados Kelvin y este gas emite en la región de los rayos X y del ultravioleta. Y por supuesto, si ustedes quieren saber la equivalencia en grados centígrados, pues hay que transformar grados Kelvin, donde un grado Kelvin es igual a menos 272.15 grados centígrados. No hay estimaciones de la masa del gas en el halo galáctico. Ciertamente es una región donde no encontramos polvo y no se han formado estrellas durante los últimos 10.000 millones de años. Las órbitas de las estrellas se mueven azarosamente en 3 dimensiones. 90% de la masa del halo galáctico se considera que es materia oscura, cuya naturaleza se desconoce y no es visible. El halo galáctico se pudo haber formado por acreción y por rompimiento de satélites producidos por grandes fuerzas de marea. Es decir, nuestra galaxia se ha tragado galaxias satélites de tipo enano. Una componente más es la corona de gas. Esta componente incluye las nubes de Magallanes, que son nuestras galaxias vecinas, y por lo menos a 7 galaxias enanas muy próximas y a un gran número de cúmulos globulares. La corona de gas se extiende aproximadamente hasta 100 kiloparsecs, esto es más o menos 326.000 años luz. En la figura se muestra una imagen tomada en el cercano infrarrojo de la galaxia, donde se observan claramente las componentes del bulbo y el disco. En la figura vemos la ubicación de la gran nube de Magallanes, en inglés Large Magellanic Cloud, y de la pequeña nube de Magallanes, en inglés Small Magellanic Cloud, respecto al plano de la galaxia. La imagen fue tomada en el cercano infrarrojo para evitar los problemas causados por el polvo. En la figura siguiente se muestra una imagen con colores falsos que muestra la emisión en el cercano infrarrojo de las componentes de la galaxia. Esta imagen se obtuvo con el satélite DIRBE de la NASA y se realizaron imágenes en 3 longitudes de onda, a 1.25, 2.2 y 3.5 micras, las cuales están representadas en colores azul, verde y rojo respectivamente. La imagen se presenta en coordenadas galácticas. Domina la emisión en estas bandas las estrellas de nuestra galaxia. La imagen muestra las poblaciones estelares del disco delgado y del bulbo central y se enrojecen las regiones donde tenemos la presencia de polvo interestelar. La siguiente es una tabla que presenta un resumen de algunas cantidades importantes de las componentes de la Vía Láctea que ustedes deben recordar. Por ejemplo, el diámetro del disco, 120.000 años luz, el radio del bulbo central, 6.000 años luz, el grueso del disco delgado, 1.000 años luz, el grosor del disco grueso, 3.500 años luz, la distancia del Sol al centro de la galaxia, 26.000 años luz, el periodo orbital del Sol alrededor de la galaxia es de 225 millones de años. El número de estrellas en la galaxia es aproximadamente de 10 a la 11, es decir, cientos de miles de millones de estrellas. La masa total de la galaxia, es decir, considerando estrellas, gas y polvo, es aproximadamente de 10 a la 12 masas solares. Y el tamaño de la corona galáctica, unos 300.000 años luz. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la emisión multifrecuencias de la Vía Láctea. La astronomía actual es
multifrecuencias. Es decir, podemos estudiar el cosmos desde las bandas del radio hasta la región donde se producen los rayos gamma, que son las partículas más energéticas que podemos detectar. Esto se logra usando distintos satélites y telescopios dependiendo de la longitud de onda en cuestión. En la figura siguiente mostramos cómo se ve la emisión multifrecuencias de nuestra galaxia con datos obtenidos desde la Tierra y también con los satélites. Por la posición del Sol, nuevamente vemos la emisión multifrecuencias producidas básicamente por el plano y el bulbo galácticos. En esta imagen mostramos en el primer panel la emisión en radiofrecuencias a 408 MHz. Segundo es la emisión del gas atómico, hidrógeno atómico. A continuación, la emisión en radiofrecuencias a 2.5 GHz. Si ustedes analizan los tres paneles, muestran emisión en radiofrecuencias, pero conforme vamos cambiando de frecuencia vemos distintas estructuras. En el panel número 4 presentamos la emisión del hidrógeno molecular. En el panel número 5, la emisión infrarroja, donde se ve muy intensa la emisión producida en la región del plano galáctico. Al siguiente panel estamos presentando la emisión del mediano infrarrojo y a continuación la emisión del cercano infrarrojo, que como ustedes pueden notar es la que más información, más brillante se ve y nos da mucha idea de lo que está ocurriendo tanto en el bulbo como el plano galáctico en cuanto a la emisión de las estrellas en esas zonas. La siguiente es una imagen en las bandas del óptico. Aquí lo que se resalta es que el polvo que tenemos en esta región nos impide estudiar realmente muchas regiones de la galaxia, están realmente oscurecidas por la presencia del polvo. Por último, los dos paneles muestran la emisión de altas energías y vemos realmente una gran diferencia entre la emisión producida en la región de los rayos gamma con respecto a la que vemos en los rayos X. En los rayos X predominan la emisión asociada a las estrellas binarias, a las binarias de rayos X, y se ve claramente en los rayos gamma, por ejemplo, una alta emisión de rayos gamma asociadas al plano de la galaxia. Ahora hablemos un poco de la estructura espiral de la Vía Láctea. Estudiando la vecindad solar en las bandas del óptico y el infrarrojo con datos del satélite COBE-DIRBE, se ha establecido que la Vía Láctea tiene una estructura o patrón espiral consistente con 4 brazos, llamados Norma, Scutum Centaurus, Carina Sagittarium y Perseus. Los brazos espirales coinciden con la distribución de poblaciones estelares más jóvenes delineadas por las regiones H2. Hablemos ahora de la teoría de ondas de densidad. Los brazos espirales no pueden rotar con la galaxia, pues con el tiempo se pegarían o enrollarían fuertemente, desapareciendo la estructura espiral. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mantiene el patrón espiral en nuestra galaxia? La propuesta es que existen ondas de densidad cuasi estáticas, donde las estrellas se mueven hacia adentro y hacia afuera de estas ondas. Esta idea la propusieron los astrónomos Lin y Xu a mediados de los años 60 del siglo XX. La atracción gravitatoria entre las estrellas ubicadas en radios distintos previene el enrollamiento y esto es lo que mantiene el patrón espiral observado. La densidad de estrellas en las ondas, dentro de la onda de densidad, es del 10 al 20% mayor que fuera de ellas. El gas en los brazos también responde ante el patrón de ondas de densidad disparando formación estelar, la cual se propaga a lo largo de los brazos espirales como se muestra en la figura. Las estrellas jóvenes no están lejos del gas donde se formaron. Son muy brillantes y fáciles de observar, pero si hay polvo, tenemos que considerar sus efectos en las observaciones. Es importante mencionar que dentro del bulbo existe una estructura llamada barra, la cual está en rotación. Esta estructura se muestra en la imagen en la parte central sobre el centro galáctico en color amarillo tenue. Los brazos espirales están conectados con la barra, la cual, al igual que los brazos espirales, contiene estrellas, gas y polvo. Distintos estudios revelan que la barra y el patrón espiral están acoplados. Sin embargo, se encuentra que cerca de la región central presentan velocidades distintas. La barra rota como un cuerpo rígido. En este caso, la velocidad es proporcional a la distancia r galactocéntrica, es decir, a mayor distancia, mayor velocidad orbital. Recientemente se ha sugerido que existen 2 barras en la Vía Láctea, una conteniendo a la otra. La barra galáctica es la observada por el satélite COBE, ver ambas en la figura, y la adicional es la barra larga.
Sin embargo, este es un tema muy controvertido y sigue en discusión. Ahora vamos a hablar de rotación diferencial. Absolutamente todo en la galaxia rota alrededor de un eje normal al plano posicionado en el centro galáctico. Esto significa que la velocidad angular de rotación depende de la distancia al centro. Material próximo al centro galáctico viaja en órbitas más rápidas. Material que está cercano al Sol muestra una velocidad que disminuye con el radio. En la figura mostramos que la galaxia rota en el sentido de las manecillas del reloj. En cuanto al Sol, este orbita alrededor de la galaxia con un periodo orbital de 200 millones de años aproximadamente. Pero el Sol rota de manera contraria a las manecillas del reloj. En la figura se muestra la cinemática estelar respecto a la posición del Sol, representado por el punto amarillo en la figura. Estrellas hacia la dirección del centro galáctico, aquí en rojo, rotan más rápido y estrellas por detrás del Sol, representadas en azul, lo hacen más lento. Es decir, las más lejanas al centro galáctico rotan más lentamente y de hecho se retrasan con respecto a la rotación del Sol. Esto es la rotación diferencial. Periodos orbitales a diferentes distancias del centro galáctico nos proveen información sobre la distribución de masa en la galaxia. Observando el movimiento de las estrellas y del gas interestelar, se confirma que la galaxia rota diferencialmente. Hablemos ahora de la curva de rotación. En una galaxia de disco, la llamada curva de rotación muestra cómo cambia la velocidad orbital de las estrellas o gas visible con respecto a la distancia radial. La curva de rotación es la variación de la velocidad circular orbital de las estrellas y las nubes de gas a distintas distancias del centro. La forma como la velocidad cambia con el radio refleja la distribución de masa en la galaxia. La masa también cambia con la distancia al centro. Esto se conoce como masa integrada. La línea de 21 centímetros producida por hidrógeno neutro en el medio interestelar permite a los radioastrónomos estudiar las curvas de rotación de las galaxias con disco, incluyendo la nuestra. Antes de continuar, hablemos brevemente de algunos conceptos de la física que nos van a ayudar a comprender este tema. El primero es la velocidad circular. Tenemos que la velocidad a un radio dado r minúscula la vamos a denotar como v de r. La aceleración de una estrella que se mueve circularmente alrededor de una masa m es producida por la fuerza de atracción gravitatoria hacia el centro de ella por la masa central, m mayúscula. Como esta fuerza es atractiva, es negativa. Para calcular f de r se suman las fuerzas gravitacionales producidas por el disco, el bulbo y el halo. Ahora hablemos del concepto de masa integrada. Es la masa encerrada o integrada hasta un cierto radio, r, y la vamos a denotar como m de r. La fuerza gravitatoria asociada a esta masa está dada por la siguiente ecuación, donde g representa la constante de gravitación universal, m de r es la masa integrada y r minúscula representa la distancia de donde estamos midiendo hacia el centro del objeto masivo. Por último, hablemos de la velocidad orbital. Esta se obtiene sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1. Y la velocidad orbital es muy importante, pues nos va a dar la dependencia de la velocidad de este movimiento circular alrededor de una masa, m mayúscula, con respecto a la distancia a la cual nos encontramos. En esta ecuación vemos que la dependencia de la velocidad radial está dada por una raíz cuadrada de g, que otra vez es la constante de gravitación, la masa central y dividida por la distancia en la que se encuentra el material respecto a la masa central. Antes de hablar de la curva de rotación de la Vía Láctea, recordemos cómo rotan los planetas en nuestro sistema solar. En este sistema es la masa del Sol la que domina, sería nuestra masa central. Por lo tanto, la masa del sistema está concentrada centralmente y la velocidad decrece, como ya vimos en la ecuación anterior, con la raíz cuadrada del radio, es decir, la velocidad es proporcional a r a la menos un medio. Los planetas se mueven conforme a las leyes de Kepler y por eso se dice que la rotación es kepleriana. Entonces, conforme nos alejamos del Sol, la velocidad orbital va decreciendo. En la figura mostramos una gráfica donde estamos poniendo en el eje horizontal la distancia respecto al centro y en el eje vertical la velocidad orbital. Si ustedes grafican estas velocidades orbitales de los planetas, se van a fijar
que entre más cerca al centro la velocidad es muy grande. Por ejemplo, la velocidad orbital de Mercurio va a ser mucho mayor que la velocidad de Urano, que está más lejos, y que el decaimiento de esta velocidad obedece a la ley V proporcional a R a la menos un medio. Esta caída en la velocidad orbital con la distancia es típica de rotación kepleriana. Ahora veamos la figura en la que tenemos un esquema de la curva de rotación de nuestra galaxia obtenida observacionalmente. En la figura los puntos azules corresponden a las observaciones. Notamos que la curva no muestra una caída conforme nos alejamos de la orilla del disco visible, es decir, no es kepleriana. La materia luminosa debería decrecer pasando los 15 kiloparsecs. En la siguiente figura mostramos nuevamente la curva de rotación de nuestra galaxia. La materia luminosa debería decrecer pasando los 15 kiloparsecs, según los modelos hechos a la curva de rotación. Estos modelos están representados por la línea roja. Entonces debe existir algún tipo de materia no luminosa en la Vía Láctea que nos está produciendo que no se vea la caída kepleriana. Pero ¿qué tipo de material puede ser este? ¿O qué tipo de materia nos está produciendo este efecto? En la siguiente figura mostramos nuevamente una sección de la curva de rotación de la galaxia, la cual, comentamos, se obtiene a través de observaciones de nubes de gas de hidrógeno neutro que emiten la línea de 21 centímetros. Es con la curva de rotación de nuestra galaxia que podemos estimar la velocidad orbital del Sol, encontrando que tiene un valor de 220 kilómetros por segundo. Recuerden que la distancia galactocéntrica del Sol es de aproximadamente 8 kiloparsecs. En la siguiente figura mostramos el modelo aplicado a una curva de rotación típica de una galaxia de disco. Vemos que cerca del centro la curva de rotación tiene una forma de cuerpo rígido, es decir, la velocidad es proporcional a R. Pasando un cierto radio, la velocidad orbital aumenta. Finalmente, la velocidad resulta ser constante en las partes externas, o sea, se convierte en una curva de rotación plana. Una curva de rotación plana, a velocidad constante, implica que la masa sigue creciendo linealmente con el radio. Este comportamiento se considera como una fuerte evidencia de la existencia de la materia oscura. Como mencionamos anteriormente, se propone que la materia oscura está distribuida en el halo galáctico, específicamente en el halo oscuro, como lo muestra la figura. Hemos llegado al final de la sesión. Espero la hayan disfrutado. Les agradezco mucho su atención y los espero la próxima clase.